Me llamo Teresa, y durante más de 40 años fui una esposa ejemplar. Soporté silencios, sacrificios, enfermedades, y hasta la ingratitud, todo por amor. Creí que la lealtad se recompensaba, que el tiempo ponía cada cosa en su lugar. Pero nunca imaginé que el golpe más cruel vendría de quienes más amaba, mi marido y mi propia hermana. Todo comenzó con pequeños secretos, llamadas apagadas y visitas inesperadas. Yo, ciega por la confianza, nunca sospeché. Hasta que un día, simplemente desaparecieron. Me dejaron sola, sin explicaciones, sin dinero y con el corazón en ruinas. La traición no fue solo el abandono. Fue descubrir que los dos habían planeado mi caída por años. Esta es mi historia. No para que me tengan lástima, sino para que nunca más una mujer mayor se calle. Porque incluso después de que te rompan en 1000 pedazos, aún puedes volver a levantarte. Me llamo Teresa. Y si hay algo que aprendí con los años, es que el silencio grita. No con palabras. Grita con gestos, con ausencias, con miradas que ya no buscan, con abrazos que se vuelven rutina. Así empezó mi final. No con una discusión. No con un portazo, sino con un silencio que fue creciendo entre las paredes de mi casa. Un silencio que un día se volvió insoportable. Durante más de 40 años compartí mi vida con Alejandro. Lo conocí cuando tenía apenas 19. Él era serio, trabajador, de pocas palabras. Yo, más tímida que ahora, me enamoré de su forma de mirar. Nos casamos jóvenes, sin nada, apenas un colchón en el suelo y muchas promesas. Criamos a nuestros hijos con sacrificio, trabajando codo a codo. Hubo momentos buenos, otros no tanto. Pero siempre pensé que estábamos del mismo lado. Que éramos un equipo. Que el amor, con el tiempo, se transforma, sí, pero permanece. Nunca fui una mujer de grandes sueños. Mis sueños eran simples, una casa en paz, hijos sanos, un esposo que me respete. Fui leal. Siempre. Incluso cuando él comenzó a cambiar. Al principio fue sutil. Llegaba más tarde. Se encerraba con el teléfono. Se bañaba antes de saludarme. Decía que eran cosas del trabajo. Yo le creí. Oh, Carrie Creole. ¿Por qué a nuestra edad? ¿Quién empieza de nuevo? Pensaba que eran solo fases, que todo pasaría. Pero no pasó. Empeoró. Una mañana, mientras lavaba su ropa, encontré algo. En su bolsillo. Un papel pequeño, doblado, con una letra que no era la mía. Decía, gracias por hoy. Mi Heises Center Viva. Me quedé helada. Sentí una punzada en el estómago. Pero mi cabeza se llenó de excusas. Debe ser del trabajo. Tal vez alguien le agradeció por ayudarla. Guardé el papel. No dije nada. ¿Qué iba a decir? ¿Qué sospechaba de mi esposo después de 40 años? Me sentí ridícula. Pero no podía negar lo que sentía. Algo no estaba bien. Después vinieron los olores. Un perfume floral, dulce, que yo jamás usé. Empezó a impregnar su ropa, el auto, incluso las sábanas. Cuando le pregunté, me dijo que una compañera del trabajo lo abrazaba mucho, que se le quedaba pegado el olor. Sonrió como si fuera una tontería. Yo asentí, pero por dentro, me moría. Mis sospechas crecían en silencio. Me volví experta en fingir normalidad. Preparaba la comida como siempre, lavaba la ropa, sonreía frente a los vecinos. Pero cada noche, al apagar la luz, me abrazaba a mí misma y lloraba en silencio. Me sentía sola. Invisible. Como si ya no importara. Como si mi lugar en su vida se hubiera desvanecido. Fue en una de esas noches, cuando el insomnio me obligó a levantarme, que lo vi. Estaba en la sala, hablando por teléfono. Su voz era baja, suave, como cuando me conquistaba. Se reía. Usaba palabras que hacía años no me decía a mí. Cuando me vio, cortó de inmediato. Me dijo que era un amigo. No lo confronté. Solo lo miré, con una tristeza que ni él pudo sostener. Se fue a dormir sin mirarme a los ojos. Pocos días después, vino Clara a casa, mi hermana menor. Siempre fue más libre, más extrovertida, más viva. La recibí con cariño, como siempre. Nos criamos juntas, compartimos todo. Yo la protegía de niña, la ayudé cuando se separó, la cuidé cuando estuvo enferma. Era mi hermana. Mi sangre. Jamás pensé que debía tenerle cuidado. Esa tarde, Alejandro llegó del trabajo y al verla, su rostro cambió. No fue algo evidente, pero sus ojos brillaron de una forma que no lo hacían hacía años. Hablaron, rieron, compartieron vino. Yo los miraba desde la cocina. Algo en mi pecho se quebró. Y por primera vez, sentí miedo.
Un miedo que no sabía cómo nombrar. Desde esa visita, Clara empezó a venir más seguido. A veces sin avisar. A veces cuando yo no estaba. Comencé a notar cosas. Risas ahogadas, miradas que se evitaban cuando yo entraba, silencios incómodos. Una noche, entré al estudio buscando unos papeles, y en el cesto de basura encontré otro papel, con la misma letra que la nota anterior. No aguanto más esta farsa. Quiero escaparme contigo. Mi mundo se detuvo, no quería creerlo, no podía, me aferré a la negación como una tabla en medio del mar. Guardé esa nota también ti. Esa noche, no dormí, empecé a revisar todo. Sus mensajes, sus movimientos, sus horarios. Me sentí sucia espiando, pero necesitaba saber. Y lo supe. Lo confirmé todo una noche, fingí que dormía. Escuché cuando se levantó en silencio, cuando tomó las llaves, cuando salió de casa. Lo seguí. Caminé en la oscuridad, con el corazón latiendo como tambor. Y lo vi. Los six entrando a casa de Clara. Los six besarla. Lo vi quedarse ahí. Vi mi vida romperse frente a mis ojos, volví a casa temblando. Me senté en la cocina, encendí la luz y lloré. No como una mujer traicionada. Lloré como una niña abandonada. Porque no solo perdía a un esposo, perdía a una hermana. Y perdía mi historia. Toda una vida que creí construida sobre amor y respeto, era mentira. Desde ese día, mi casa cambió. El olor de la mentira lo cubría todo. Ya no podía cocinar en esa cocina. Ya no podía dormir en esa cama. Cada rincón me dolía. Como si las paredes me culparan por no haber visto antes. Como si mi fidelidad hubiera sido una broma cruel, pero lo más triste no fue la traición, fue el vacío, el silencio de mis hijos, que sospechaban y callaban, el silencio de los vecinos, que murmuraban pero no me miraban, el silencio de Dios, que parecía lejos, y ahí, sola, en esa casa que ya no era hogar, supe que algo dentro de mí también había muerto, pero no todo, porque aún me quedaba la voz, y esta vez, no iba a callar. A la mañana siguiente, me desperté sintiendo que ya no habitaba mi cuerpo. Como si el alma se me hubiera ido por la ventana durante la noche y solo hubiera quedado una carcasa vacía, silenciosa. Alejandro no estaba. No había señales de él. Ni un mensaje, ni una llamada. Ni una maldita nota como las que solía dejarme cuando aún le importaba si me preocupaba o no. Nada. Solo su ausencia retumbando en cada rincón de la casa. Me arrastré hasta la cocina, como una sombra de mí misma. Intenté preparar café, pero el simple olor me revolvió el estómago. Todo me hablaba de él. La taza que usaba cada mañana. La silla en la que se sentaba a leer el periódico. El reloj de pared que colgamos juntos cuando nos mudamos a esa casa. Todo seguía en su sitio, menos él, pero no era eso lo que más me dolía. Era el rostro de Clara, su sonrisa nerviosa, el modo en que apartó la mirada cuando me vio aquella noche. Supe, en ese instante, que lo que vi no fue un error. Fue una historia larga. Se notaba en la costumbre de sus gestos. En la seguridad con la que lo tocaba. En la forma en que él no se sorprendió, no se arrepintió, no tembló al ser descubierto. Porque para ellos, ya no había nada que ocultar. Solo quedaba que yo lo descubriera. Me pasé todo ese día en la mecedora, mirando el portón de entrada, como si aún quedara una parte ingenua dentro de mí que esperara una explicación. Lo siento. And me equivoque. Pero no llegó. Nada. Ni un mensaje. Ni un paso. Solo el silencio. Un silencio que dolía más que cualquier grito, y entonces, al anochecer, lo escuché, el motor de su carro. El mismo carro en el que lo vi besar a mi hermana. El mismo que él usaba para salir a trabajar hasta tarde. Aparcó con tranquilidad. Abrió la puerta con su llave, como si nada hubiera pasado. Como si no me hubiera partido el alma por la mitad. Me miró y dijo, hola. Así, sin más. Un hola, seco, vacío. Cobarde, no le respondí. Me quedé sentada, inmóvil, observándolo. Y fue entonces cuando noté que no traía el maletín del trabajo. Traía una maleta. Una de esas que usamos cuando salíamos de viaje en familia. Y sin siquiera mirarme a los ojos, soltó, voy a quedarme unos días en otro lado. Necesito pensar. Pensar. ¿Qué palabra tan sucia en su boca? ¿Pensar qué? ¿Si me amaba? Si debía elegir entre su esposa de toda la vida y mi propia hermana, no necesitaba pensar. Ya había elegido. Solo venía a recoger sus cosas. Como un ladrón que vuelve a la escena del crimen sin culpa, lo miré con el corazón roto, pero firme. No lloré. No supliqué. No grité. Solo pregunté,
¿Cuánto tiempo lleva esto? Se quedó quieto. Luego bajó la cabeza. Murmuró, no. Lo sé, unos meses. Mrs. Rafferty, ¿te acostabas con mi hermana mientras cenabas conmigo en la misma mesa? ¿Mientras celebrábamos los cumpleaños de nuestros hijos? ¿Mientras me dabas un beso en la frente cada noche? No dijo nada. Solo siguió empacando su maleta como si le doliera el silencio más que mis palabras. Y entonces sentí algo nuevo. Dentro de mí. No era tristeza. Era asco. No por él solamente. Por mí. Por haber cerrado los ojos tantas veces. Por haberlo justificado. Por haber creído que el amor se trataba de aguantarlo todo. No fue planeado, murmuró, como si eso fuera una excusa. Las traiciones no se planean, Alejandro. Se permiten. Y tú lo permitiste. Y ella también. Mi propia sangre. Se acercó. A la puerta con la maleta. Me miró una última vez y soltó un miserable, lo siento. Y se fue, no lo detuve. No quería. Solo cerré la puerta con fuerza. Trance. Me apoyé en ella, y entonces sí, rompí a llorar. No como la noche anterior. Esta vez fue más profundo. Más crudo. Un llanto que no venía solo del corazón. Venía del alma. Porque entendí que había perdido más que un esposo. Había perdido la vida que creí tener. La seguridad. La confianza. El suelo bajo mis pies. Esa noche no dormí. Escribí. Agarré un viejo cuaderno y comencé a poner en palabras todo lo que sentía. Me traicionó mi hermana. Me usaron. Fingieron. Me mintieron en mi propia cara. Phrases cortas. Torpes. Dolorosas. Pero necesarias. Cada palabra era como escupir el veneno. Como limpiarme por dentro. Como intentar salvar lo poco que quedaba de mí. Al amanecer, tomé una decisión, contarles a mis hijos, y llamé primero a Mariana, mi hija. Al escuchar mi voz, vino corriendo. Luego a Samuel. Me senté con ellos, como tantas veces, pero esa vez. No había café ni pan sobre la mesa. Solo una verdad amarga. Less candy to do. Desde la sospecha hasta la confirmación, y entonces, la segunda puñalada. Mamá, nosotros ya lo sabíamos. El mundo se detuvo. Mariana no podía mirarme. Samuel. Bajó la cabeza, vimos cosas. No sabíamos cómo decírtelo. No queríamos hacerte daño. Pensamos que era mejor esperar, me quedé en silencio. ¿También ellos? ¿También me ocultaron la verdad para protegerme? ¿Y quién me protegía de esta devastación? Los Abrace. Pero no pude evitar sentirme sola. Traicionada por todos lados. Hasta por el amor que yo había creado. Esa noche, volví a escribir en mi cuaderno. Esta vez, escribí una sola frase, grande, en letras firmes, estoy sola. Pero también estoy viva. Porque si algo entendí entre todo este dolor, es que no puedo seguir esperando que otros me salven. La única que puede levantarme, soy yo, y ahí, entre lágrimas y palabras, comencé a pensar en algo que no había hecho en años, vivir para mí. Los días siguientes a la confesión de mis hijos fueron una mezcla de silencio y ruido. Silencio en la casa, porque Alejandro ya no estaba, porque no se escuchaban sus pasos, su tos al despertar, ni el sonido de las llaves cuando llegaba tarde. Y ruido en mi cabeza, porque las voces internas no me dejaban descansar. Voces que repetían una y otra vez lo que Mariana me dijo con lágrimas en los ojos. Ya lo sabíamos, mamá, esa frase no me dejaba dormir. No por rencor hacia mis hijos, sino por el espejo que me puso delante. ¿Cómo no vi nada? ¿Cómo fui tan ciega? ¿Cómo puede una mujer entregarse tanto al amor ajeno que se olvida de mirar lo que ocurre frente a sus propios ojos? Me levantaba temprano, no porque tuviera algo que hacer, sino porque quedarme en la cama era más doloroso. Cada centímetro de mi casa parecía tener algo suyo. El gancho del baño donde colgaba su toalla. La marca de su taza en la mesa. El olor leve de su colonia en su chaqueta olvidada. Era como vivir en un cementerio de rutinas. Un museo del amor muerto, un domingo, después de regar unas plantas que ya se estaban marchitando, igual que yo, pasé por el pasillo del fondo. Y me detuve frente al gran espejo que colgaba allí desde hacía más de 20 años. Siempre evitaba mirarme mucho tiempo. No por vanidad, sino porque no me gustaba enfrentar lo que había detrás de mis propios ojos. Pero esa mañana me quedé quieta, de pie, observándome como si fuera otra. Vi a una mujer vieja. No por la edad, sino por el peso. Por la tristeza. Por el abandono. Tenía el cabello recogido de cualquier manera, las ojeras hundidas, los labios apagados. Vi a una mujer que se había olvidado de sí misma. Que vivía para los otros.
para el marido, para los hijos, para la hermana, para todos, menos para ella, y entonces, sin saber por qué, empecé a hablarle a esa mujer en el espejo. ¿Quién eres? Le dije en voz baja. ¿Quién queda de ti después de todo esto? No hubo respuesta, claro. Solo el reflejo de mis propios ojos enrojecidos. ¿Por qué permitiste tanto?, seguí preguntando. ¿Por qué aguantaste miradas que te herían? ¿Por qué callaste cuando debiste gritar? ¿Por qué tapaste infidelidades con recetas y abrazos falsos? No sabía si estaba perdiendo la razón o si por fin la estaba encontrando. Porque por primera vez, dejé de buscar culpables afuera y empecé a mirar adentro. Sí, Alejandro me traicionó. Sí, Clara fue una víbora disfrazada de hermana. Pero yo me abandoné mucho antes de que ellos lo hicieran. Dejé de pintarme las uñas. Dejé de salir con amigas. Dejé de leer mis libros favoritos. Dejé de bailar en la cocina como lo hacía cuando era joven. Me convertí en una sombra de esposa. Una sombra buena, útil. Pero sombra al fin. Me senté frente al espejo. Lloré. Pero esta vez, las lágrimas no eran solo de tristeza. Eran de reconocimiento. De rabia contenida. De dignidad herida. Porque me di cuenta de que no podía seguir así. Que no podía quedarme a vivir en esta ruina emocional como si fuera mi única opción. Ese día, busqué una caja vieja donde tenía guardadas unas fotos antiguas. Fotos de cuando tenía 20 años, cuando soñaba con recorrer el mundo, con abrir un negocio de costura, con escribir un libro. Vi mi sonrisa en esas imágenes y sentí una punzada en el pecho. Esa mujer todavía vivía en mí. Solo estaba sepultada bajo años de desilusiones. Saqué otra caja con cosas de Clara. Cartas, recuerdos de nuestra infancia. Dudé. Luego, sin pensarlo más, llevé todo al patio y lo quemé. Lo observe ardor sin pestañear. No era venganza. Era limpieza. Necesitaba hacer espacio. Dejar ir. La vecina, doña Marta, me miró desde su ventana. Levantó la ceja, sorprendida. Me encogí de hombros y le dije, estoy limpiando el alma, vecina. Ella sonrió y dijo, ya era hora. Por la tarde, me animé a ir al mercado. Caminé despacio. A cada paso, sentía como si mis piernas despertaran de un largo letargo. Compare flores. No porque viniera visita, sino porque quería ver colores en la casa. Me compare una blusa nueva. No para agradar a nadie, sino porque me gustó. Fue la primera vez en años que hacía algo solo por mí. Esa noche, me senté en el mismo sillón donde tantas veces lo esperé. Pero no lo esperé a él. Me esperé a mí. Encendí una vela. Preparé un té de canela. Y escribí en mi cuaderno, hoy me vi. Y me dolió. Pero también me abracé. Porque ya no me voy a abandonar otra vez. Y mientras la vela se consumía lentamente, supe que el dolor no se había ido. Pero yo, ya no era la misma que lo recibió sentada, rota y muda. Ahora estaba de pie. Con miedo, sí. Pero también con valor, porque lo que el espejo me mostró, no fue solo una mujer rota, fue una mujer a punto de renacer. Hay palabras que uno nunca se atreve a decir en voz alta. No porque no las sienta, sino porque duelen. Porque decirlas es como abrir una herida con las propias manos. A veces, uno prefiere callarse. Y ese silencio, con los años, se convierte en costra, en arruga, en mirada apagada. Esa noche, después de mirarme en el espejo y reconocerme por fin, me senté con mi viejo cuaderno de tapas desgastadas. Ese que tenía guardado en la cómoda, donde solía escribir las listas de compras, los teléfonos de la familia, algún poema suelto. Pero esta vez no escribí para recordar. Escribí para desenterrar, escribí todo lo que nunca me dije que tenía derecho a estar cansada. Siempre me obligué a seguir, a levantarme, a cocinar, a limpiar, a sonreír, aunque por dentro me estuviera desmoronando. Me decía que así eran las cosas, que una buena esposa aguantaba, que una buena madre no se quejaba, que una hermana no dudaba. Y así me fui tragando el cansancio, hasta que me anestesié. Nunca me dije que merecía ser cuidada también. Siempre fui la que preparaba el desayuno, la que ponía el otro plato aunque él no llegara, la que cubría a los niños con una manta en las madrugadas. Pero, ¿quién me tapaba a mí cuando lloraba en silencio? ¿Quién me ofrecía una taza de té caliente cuando el alma se me congelaba? Nunca me dije que lo que sospechaba era verdad. Porque sí, hubo señales. Miradas esquivas. Llamadas cortas. El perfume de Clara impregnado en la camisa de Alejandro. La forma en que él habló. Defendía cuando yo apenas susurraba una queja. Pero no quise ver.
Me daba miedo tener razón. Porque tener razón significaba perder todo. Nunca me dije que me estaba apagando. Que dejé de hacer cosas que me hacían feliz. Que ya no cantaba mientras barría. Que ya no caminaba descalza por el jardín. Que ya no escribía cartas ni me pintaba los labios. Dejé de buscarme en los pequeños placeres. Y sin darme cuenta, me convertí en un mueble más de la casa. Yodel. Silencioso. Invisible, esa noche, escribí como si mi vida dependiera de ello. Porque de alguna forma, dependía, y entre las palabras, entre las confesiones que llenaban hoja tras hoja, me descubrí llorando otra vez. Pero esta vez, no por él. Ni por Clara. Lloraba por mí. Por la Teresa de antes. La que soñaba con ir a la playa sola, con caminar por un mercado sin reloj, con bailar boleros con los ojos cerrados. La que tenía nombre y no solo un rol. Me acordé de cuando era joven y escribía poemas escondida bajo las sábanas. Poemas que hablaban de amor, sí, pero también de libertad. De fuerza. De fuego. Donde había quedado esa mujer, me la había comido la rutina. La había devorado la costumbre. La había enterrado el deber ser. El amanecer me encontró escribiendo. La vela se había consumido. El cuaderno tenía las páginas llenas. Pero yo sentía que apenas estaba empezando. Había tanto que sacar. Tanto que dolía. Tanto que necesitaba nombrar. Por la mañana, me senté en la sala. Abrí las cortinas. Dejé entrar el sol. Y me senté en la mecedora que él solía ocupar. No con nostalgia, sino con decisión. Esa silla ya no era suya. Era mía. Mi espacio. Mi tiempo. Mi silencio. Encendí la radio. Un bolero antiguo empezó a sonar. Ser los ojos. Imaginé que bailaba sola, en una plaza vacía, con la luna como testigo. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que aún podía soñar. Que aún quedaba algo por construir. Más tarde, llamé a Mariana. Le pedí que viniera. Cuando llegó, me abrazó fuerte. Y yo, con voz serena, le dije, no quiero hablar de ellos. Quiero hablar de mí. Ella me miró sorprendida. Sonrió. Claro, mamá. Hablamos de ti. Y hablamos. Le conté lo que había escrito. Lo que sentía. Lo que deseaba para el tiempo que me quedaba. Le dije que quería viajar. Aunque fuera sola. Que quería aprender algo nuevo. Que quería recuperar mi nombre. Teresa. No solo mamá, esposa, hermana. Teresa, mi hija, lloró. Me dijo que nunca me había visto así. Tan clara. Tan fuerte, y entonces lo supe, la fuerza no viene del odio. Del Renser. Viene del amor propio. De mirar las heridas y decir, sí, me dolió. Pero no me mató. Ese día, compré un nuevo cuaderno. El viejo lo guardé en una caja, como quien guarda una etapa cerrada. El nuevo, sería el diario de mi renacer, porque había mucho que aún no me dije, pero ahora, estaba lista para escucharme. Siempre creí que el mayor dolor provenía de las palabras que se decían para herir. De los gritos, de los insultos, de las confesiones frías lanzadas como cuchillos al alma. Pero estaba equivocada. Porque el verdadero dolor, el que cala hasta los huesos, es el que nace del silencio. De lo que no se dice. De lo que se calla cuando debería gritarse. Después de hablar con Mariana, me sentí aliviada, sí, pero no curada. Era como si hubiese abierto una puerta, pero no me atreviera aún a cruzarla. Y es que hay habitaciones dentro de nosotros que permanecen selladas por años. Habitaciones llenas de recuerdos, de palabras no dichas, de emociones que se pudrieron por no ser liberadas. Y la mía, tenía un nombre escrito en la puerta. Clara, mi hermana, mi sangre, mi sombra. Desde pequeñas, fuimos inseparables. Ella era el huracán y yo la calma. Yo organizaba los juegos, ella los arruinaba con una carcajada. Yo era la hija obediente, la que seguía las reglas. Ella, la que rompía todas y aún así se ganaba el cariño de todos con su sonrisa descarada. Pero yo la amaba. Porque era mi hermana. Porque aunque me opacara, yo sentía que tenía un pedacito de su brillo solo por estar cerca de ella. Con el tiempo, crecimos. Y la vida nos separó, o al menos eso pensé. Yo me casé con Alejandro, tuve hijos, construí un hogar. Ella, en cambio, saltaba de trabajo en trabajo, de ciudad en ciudad, de cama en cama. Cuando regresó, hace unos años, me dijo que estaba cansada. Que quería raíces. Que envidiaba mi estabilidad. Que yo era su ejemplo. Y yo, ingenua, le abrí las puertas de mi casa, y también del corazón. Nunca imaginé que la raíz que quería echar
Era sobre mi vida. Después de su traición, muchas cosas empezaron a tener otro sentido. Las veces que llegaba tarde, diciendo que se había quedado, hablando con Alejandro. Las veces que él mencionaba su nombre con una sonrisa distinta. Los silencios incómodos durante las cenas. Las miradas esquivas. Todo estaba frente a mí, pero el amor, o quizás la costumbre, me volvió ciega, y sin embargo, lo que más me dolió, no fue su traición. Fue el silencio de los demás. Porque nadie me lo dijo. Nadie me advirtió. Nadie me preparó. Mi vecina Carmen, que tantas veces la vio salir de casa cuando yo no estaba, nunca dijo una palabra. Mis hijos, que quizás sospecharon algo, callaron para no hacerme daño. Incluso Mariana, mi hija, confesó tiempo después que algo en su intuición le incomodaba, pero prefirió confiar ese silencio, ese maldito silencio. Me mató más que cualquier infidelidad. Porque era el eco de una verdad que todos sabían menos yo. Me sentí tonta. Expuesta. Burlada, empecé a recordar cada vez que defendí a Clara frente a críticas. Cada vez que la invité a quedarse, a compartir la mesa, a ser parte de mi vida. Y cada vez, sin saberlo, la acercaba más al hombre que me juró amor eterno. Me preguntaba si ella alguna vez dudó. Si alguna noche, mientras él dormía a mi lado, ella sintió culpa. Pero quizás nunca la sintió. Porque algunas personas nacen sin conciencia. Y otras, como yo, nacemos con un corazón demasiado amplio. Y terminamos siendo devoradas. Una tarde, decidí hacer algo que me daba miedo, leer las cartas viejas que tenía guardadas. Entre ellas, encontré una que Clara me había escrito cuando se fue por primera vez de casa. Decía que me admiraba. Que yo era lo más cercano al amor verdadero que había conocido. ¡Qué ironía! Tal vez me amaba. De la única forma que sabía, destruyendo lo que yo tenía. No sé cuánto tiempo estuve llorando esa tarde. Perdí la cuenta de las veces que me sequé el rostro con la manga del suéter. El silencio de la casa me apretaba el pecho. Pero esta vez, no quise encender la radio, ni hacer ruido. Quería escuchar ese silencio. Quería dejar que me gritara todo lo que yo había ignorado durante años, porque el silencio también habla, y ese día, me dijo muchas verdades, me dijo que yo también fui cómplice. Que muchas veces preferí no ver, por miedo a perder lo poco que me quedaba. Que me acomodé en el papel de víctima para no asumir mi propia falta de coraje. Que dejé de hablar, de exigir, de reclamar. Que me fui haciendo pequeña, y nadie respeta lo que se minimiza, me dolió reconocerlo. Pero era necesario, porque si no aceptamos nuestra parte en el dolor se queda. Se encuesta. Se vuelve identidad. Esa noche, me senté en la misma mecedora. Pero no escribí. Solo cerré los ojos y hablé en voz alta. Lo hablé a Clara. Le dije que la perdonaba, pero no por ella. Por mí. Porque ya no quería cargar más con su sombra. Le dije que su traición no me definía. Que yo no era la hermana engañada. Que era mucho más que eso. Que algún día, si se atrevía, me buscara, pero no para justificarse, sino para mirarme a los ojos y ver que aún de las ruinas nace la dignidad. Y a Alejandro no le dije nada. Porque a los cobardes, el silencio les pesa más que las palabras. Al cerrar los ojos, sentí algo distinto, no paz. Aún no, pero sí, espacio para mí, para reconstruirme, para recordarme. Dicen que después de una gran tormenta, todo queda en silencio. Que el viento cesa, que la lluvia se detiene, que las hojas mojadas se pegan al suelo y no se mueven. Y entonces, uno se queda allí, parado entre los escombros, preguntándose: ¿cómo es posible seguir adelante cuando todo lo que uno conocía ha sido arrasado? Así me sentía yo. Como si la tormenta llamada Clara y Alejandro hubiese pasado por mi vida dejando solo ruinas, muros derrumbados, cristales rotos, fotografías molladas, y un alma en pena caminando entre todo eso. Pero esa mañana, algo distinto ocurrió. Abrí los ojos, y por primera vez en semanas, no sentí el peso del mundo sobre el pecho. Aún dolía, claro. Pero el dolor no me paralizaba. Era como una cicatriz. Recién cerrada, sensible, pero ya sin sangrar. Me levanté con lentitud, como quien camina descalza entre vidrios, y fui hasta la cocina. Preparé café, no por rutina, sino porque quería ese aroma llenando la casa otra vez. Era un gesto pequeño. Pero para mí, fue una declaración de guerra contra la tristeza. Me senté en la mesa con mi taza en las manos, y miré por la ventana. Los primeros rayos del sol iluminaban el jardín descuidado. Las flores estaban marchitas, la grama crecida, e incluso vi un par de hojas secas que se movían con o vento.
Era um reflexo de mim mesma. Um espaço que já foi cheio de vida, agora entregue ao abandono. Mas justo ali, no meio de tudo, uma pequena surpresa. Um botão novo de rosa começava a desabrochar. Não pude evitar sorrir. Era quase um milagre. Como aquele broto teve coragem de nascer no meio de tanto descuido? Como teve força para empurrar a terra seca e levantar a cabeça rumo ao sol? Aquilo me tocou de um jeito que nada havia me tocado nos últimos meses. Aquela rosa, sem saber, me deu um sinal. Um lembrete de que ainda havia vida. E onde há vida, ainda há chance. Decidi cuidar do jardim naquele mesmo dia. Vesti meu velho avental, peguei as ferramentas no galpão e, mesmo com as mãos frágeis, comecei a podar, regar, arrancar o que estava morto. Me sujei de terra, cortei o dedo numa espinha, suei como há muito não suava. E sabe de uma coisa? Me senti viva. Pela primeira vez desde que Alejandro se foi, me senti dona de algo. Nem que fosse só daquele jardim. Quando terminei, sentei na escada da varanda com as mãos cobertas de terra e o coração batendo forte. Olhei para o céu. E pensei, talvez as ruínas não sejam o fim. Talvez sejam o solo fértil de um novo começo. Nos dias seguintes, comecei a reconstruir pequenas partes da minha vida. Reorganizei a casa. Doei roupas que me lembravam de Clara. Guardei fotos que me feriam. Troquei os lençóis, pintei uma parede, coloquei uma cortina nova na sala. Eram mudanças pequenas, mas simbólicas. Cada uma delas dizia para mim mesma: você merece recomeçar. As vizinhas começaram a notar. Dona Carmen veio me visitar com um bolo de milho. Sentamos para conversar. Pela primeira vez, falei da traição sem chorar. Ela ficou surpresa com minha serenidade. E eu também. Porque enquanto contava, percebia que já não falava com rancor. Falava com cicatrizes. E cicatrizes não sangram. Elas apenas lembram que você sobreviveu. Uma tarde, Mariana veio com os netos. Eles correram pelo jardim e ficaram encantados com as flores novas. Diles, Santiago, me perguntou, abuela, por que plantes tantas flores ahora? E eu o abracei e respondi, porque aunque hubo mucha sombra, ahora quiero que haya color. E era isso mesmo. Eu queria cor. Na alma. Nos dias. Nas lembranças. Foi nessa mesma semana que recebi uma carta. Não do Alejandro, nem de Clara, mas de mim mesma. Sim, de mim. Era uma carta que eu havia escrito há muitos anos, guardada dentro de um livro de receitas. Nela, eu falava dos meus sonhos, dos meus medos, dos planos que tinha quando ainda era jovem. Li aquelas palavras como se fosse outra mulher. E, de certo, Moro era aquela mulher cheia de esperança, de vontade de viver. Era uma versão de mim que eu havia enterrado sem perceber. Chorei ao final da leitura. Mas foi um choro diferente. Um choro de reencontro. Eu me prometi, ali mesmo, que iria honrar aquela jovem. Que iria me lembrar dela sempre que quisesse desistir. Que não seria definida por um casamento falido, nem por uma irmã traidora. Eu sou mais que isso. Sou uma mulher que amou, que caiu, que sofreu, mas que também se levantou. Naquela noite, fiz algo simbólico. Acendi uma vela no centro da sala. Ao redor dela, coloquei 3 objetos: a carta antiga, uma rosa do jardim e um retrato meu sorrindo, tirado antes de conhecer Alejandro. Sentei diante da vela e disse em voz alta: esta soy eu. La que era, la que fui, y la que elijo ser. Oh! Silêncio da casa me respondeu com um calor que veio de dentro. Era paz. Pela primeira vez, verdadeira paz. As ruínas da minha vida ainda estavam lá. Mas agora, floresciam. Una tarde cualquiera, cuando el cielo estaba cubierto de nubes densas y el aire olía a tormenta, alguien tocó a mi puerta. No era el timbre. No eran golpes impacientes. Era un toque firme, conocido, como quien llama donde alguna vez fue bienvenido. Me levanté con el corazón acelerado, sin saber por qué. Crucé el pasillo con pasos cortos, intentando convencerme de que era solo la vecina. Pero mi cuerpo ya sabía. Mis huesos ya sabían. Mis miedos ya sabían. Abrí la puerta. Y ahí estaba. El Alejandro, el hombre que me rompió. El hombre que se marchó con mi hermana, llevándose no solo su ropa, sino también mi dignidad, mi autoestima, mi paz. Se veía diferente. Más delgado. Ojeras profundas. Barba sin afeitar. Ropa arrugada. Y una mirada, perdida. Teresa, murmuró. Como si mi nombre aún le perteneciera, guardé silencio. No podía respirar. Parte de mí quería cerrarle la puerta en la cara. La otra parte quería preguntarle por qué. Pero mis manos estaban congeladas. Mi pecho apretado. Mis ojos ardían, pero no lloré. ¿Puedo pasar? Preguntó, vacilante. Tardé unos segundos. Quizás minutos. Di un paso hacia atrás. No por compasión.
sino por curiosidad. Quería ver con qué cara un traidor vuelve a la casa de la mujer que destruyó. Entró como quien pisa tierra sagrada después de una guerra. Observaba a su alrededor como si todo fuera nuevo. Pero el que había cambiado era él. O mejor dicho, era yo. Todo está distinto, dijo, intentando sonreír. ¿Pintaste la sala? Pintar era más barato que borrar los recuerdos, respondí, fría, tragó saliva. Se sentó en el borde del sofá, sin apoyar la espalda. Como si no tuviera derecho a sentirse cómodo. Clara, me dejó, soltó de repente, no me sorprendió. Mi respuesta fue el silencio, me quedé sin nada. Se llevó lo poco que tenía. Y me engañó. Con un amigo mío irónico, ¿no? El traidor ahora se sentía traicionado. La vida tiene un sabor amargo cuando uno debe tragar su propio veneno. Vine porque no tengo a dónde ir. Y porque te extraño, Teresa. Esas palabras cayeron sobre mí como piedras. Por un segundo, me imaginé 10 años más joven, escuchando esa misma voz decir, te amo. Pero la imagen de Clara en nuestra cama borró cualquier nostalgia. ¿Quieres volver? Pregunté, vaciló. Luego asintió. Quiero empezar de nuevo. Me arrepentí. Fui un idiota. Un cobarde. Lo destruí todo, y lo sé. Pero pensé en ti todos los días. Ninguna mujer se acercó a lo que tú fuiste para mí. Clara fue una fuga. Una ilusión, curioso, yo, que tantas noches soñé. Con este momento, ahora solo sentía lástima. No por él, por mí, por la mujer que alguna vez lo habría perdonado sin pensarlo. Alejandro, dije con firmeza, reconstruí mucho después de que te fuiste. Reuní los pedazos de mí misma que rompiste con mentiras y ausencias. Planté flores donde pisaste sentimientos. Me reinvent. Y lo más importante. Aprendí a vivir sin ti, bajó la mirada, no espero que me aceptes de vuelta. Solo quería decirte, que aún te amo, esa frase, que antes habría sido todo lo que necesitaba oír, ahora me sonaba vacía. Como una canción vieja que ya no toca. El corazón, yo también te amé. Mucho. Intensamente. Locamente. Y fue ese amor el que me destruyó. Pero ahora, Alejandro, ahora me amo a mí misma, nos miramos en silencio durante largos segundos. Él parecía más pequeño. Derrotado. Y yo, extrañamente en paz, puedes pasar la noche en el cuarto de visitas. Mañana decides a dónde irás, asintió, avergonzado. Se levantó despacio y caminó por el pasillo. Cuando estaba a punto de desaparecer tras la puerta, le dije, y Alejandro, no confundas mi compasión con esperanza. Ya no soy la mujer que dejaste, cerré la puerta de la sala con un suspiro largo. Me senté en el sillón, abracé el cojín bordado que mi madre me regaló, y comprendí que algo había cambiado para siempre, ya no temblaba ante su presencia, ya no sangraba por las heridas que él causó, estaba entera, esa noche, dormí profundamente. Sin lágrimas. Sin angustia. Y en medio del sueño, soñé algo simple, una flor que florecía bajo la tormenta. Era yo. Comenzando de nuevo. Otra vez, porque a veces, el verdadero milagro no es que el otro regrese, es que tú ya no lo necesites. Más. Esa noche en que Alejandro durmió en la habitación de visitas, no pegué un ojo. No porque estuviera nerviosa o asustada, sino porque mi mente no dejaba de repasar cada escena, cada palabra, cada silencio que nos trajo hasta aquí. A veces. Creemos que las heridas cierran, pero la visita de quien las causó es suficiente para hacerlas sangrar de nuevo. Sin embargo, esta vez no dolían igual. Era como si mi alma estuviera endurecida por tantas noches sola, tantos días hablando con las paredes y buscando respuestas en el fondo de una taza de café frío. Amaneció sin que me diera cuenta. El sol se filtró entre las cortinas como si nada hubiera pasado. Escuché pasos en el pasillo, luego la puerta del baño, luego el silencio. Alejandro se movía con cautela, como un huésped no invitado. Y lo era. Aunque yo hubiera abierto la puerta, eso no lo convertía en bienvenido. Preparé café. Una costumbre que nunca perdí, aunque ya no tuviera con quien compartirlo. Coloqué 2 tazas sobre la mesa, por inercia más que por intención. Alejandro apareció en la cocina, cabizbajo, con la misma camisa arrugada de ayer. Se sentó sin decir palabra. Y yo, tampoco hablé, el silencio entre nosotros era espeso. Casi tangible. Un tercer invitado en la mesa, gracias por dejarme quedarme anoche, murmuró, finalmente, no lo hice por ti, respondí. Lo hice por la mujer que alguna vez fui. La que te amó sin medida, bebimos en silencio. El café sabía amargo, pero no por la falta de azúcar.
Era el sabor de las cosas que nunca se dijeron. A veces pienso, dijo él, rompiendo el hielo, que si hubiera esperado un poco más, si hubiera hablado contigo en lugar de irme con Clara, tal vez todo habría sido distinto. Reí. Una risa breve. Seca. ¿Ahora quieres reescribir la historia? No, solo entenderla. La historia no se entiende, Alejandro. Se vive. Y a veces se sobrevive. Me miró con esos ojos que alguna vez supe leer como un libro abierto. Ahora eran páginas arrancadas. Historias inconclusas. ¿Sabes qué es lo que más me dolió? Le dije, sin levantar la voz. Que ni siquiera tuviste el valor de despedirte con palabras. Me dejaste una nota. Como quien deja las llaves del coche y se marcha. Como si yo no fuera más que una casa vieja de la que te cansaste. Tenía miedo, no. Tenías cobardía. Que es diferente, guardó silencio. Bajó la mirada. Y en ese instante comprendí algo que me costó años. A veces no hay justicia en la vida. No hay reparación suficiente. Hay errores que no se compensan. Solo se arrastran. ¿Y Clara? Pregunté. Por fin, suspiró. Se cansó de mí. Como era de esperarse. Quiso algo nuevo. Yo ya no era novedad, curioso. Lo mismo que hiciste. Conmigo, asintió, como aceptando un castigo. No estoy aquí para que me perdones. Solo quería volver a verte, y ya me viste. Se hizo un silencio pesado. Él entendió. No había marcha atrás. No había un empezar de nuevo, punto. ¿Qué harás ahora? Le pregunté. Buscaré trabajo. Un lugar donde dormir. No sé. Empezar desde cero. Todos empezamos desde cero en algún momento, dije. Algunos lo hacemos solos. Otros después de haber sido traicionados. Te sientes sola. Aprendí a estar sola sin sentirme vacía. Hay una diferencia. Se levantó lentamente. Lavó su taza. Y antes de irse, me miró una vez más. Te juro que nunca dejé de pensar en ti. El pensamiento no basta cuando el cuerpo está en otra cama, Alejandro. Y así, sin más palabras, se fue. Cerró la puerta con suavidad. Yo me quedé ahí, mirando la taza vacía frente a mí, con un nudo en el pecho que no era tristeza, era alivio. Salí al patio. El sol ya estaba alto. Las flores que había plantado meses atrás estaban floreciendo. Tocadas por el agua, por el tiempo. Y por mi voluntad, y mientras las regaba, me di cuenta de algo poderoso. Durante años, guardé silencio por miedo a romper. Por miedo a incomodar. Por miedo a perder. Pero ahora mi silencio tenía otro tono. Era el silencio de quien ya no necesita explicaciones. De quien ya no busca redención. De quien aprendió que hay batallas que se ganan, simplemente eligiendo no pelear. Ese día, por primera vez, escribí en mi diario sin mencionar su nombre. Hablo de mí. De mis planes. De mis días. De la mujer que me estaba redescubriendo. Porque aunque el pasado aún me acompañe como una sombra, ya no me cubre. Porque ya no soy solo la mujer que fue traicionada. Soy la mujer que sobrevivió. Que resistió. Que floreció, y en ese silencio, encontré mi voz. Cuando Alejandro se fue por segunda vez, no lloré, no sentí ese hueco que me había carcomido la primera vez que lo vi marcharse con su nota cobarde sobre la cama. Tampoco me invadió la rabia, ni el deseo de correr detrás de él para rogarle una explicación o una segunda oportunidad. Esta vez, su partida fue como una ráfaga de viento que cruza la sala y deja la cortina ondeando por unos segundos. Apenas una presencia que se desvanece. Apenas un eco que no vale la pena seguir. Esa noche me senté en el sillón que da hacia la calle, con la ventana entreabierta y el silencio de la casa acompañando mis pensamientos. Miré la sombra del farol recortada sobre la pared, las manchas de humedad que contaban más historias que muchas bocas, y me pregunté, cuánto de mí seguía siendo yo, y cuánto se había ido con él. Durante años me repetí que necesitaba un cierre, una respuesta, un acto de justicia que me explicara. Porque la mujer que fui no fue suficiente. Pero con su regreso, con su rostro envejecido y sus ojos tristes, entendí que la justicia no siempre se presenta como esperamos. A veces, simplemente ocurre en el momento exacto en que dejamos de necesitarla. Los días siguientes pasaron en calma. Nadie vino a buscarme, nadie llamó, nadie mencionó su nombre. Y eso fue un regalo. Era como si el universo entendiera que ya había tenido suficiente, que ya no quería más sobresaltos ni sobrescritos en mi historia. Lo que vino después fue un silencio nuevo. No uno lleno de dolor, sino uno fértil. Un terreno donde, por fin, algo diferente podía crecer. Una tarde, mientras regaba mis plantas, apareció Clara. Sí, Clara. Mi hermana. La traidora, estaba más delgada,
como el rostro gastado por el tiempo y por algo más profundo. Tenía el cabello recogido de cualquier manera y una bolsa vieja colgando del hombro. No tocó la puerta. Cruzó el umbral como si aún tuviera derecho, como si los años y las traiciones pudieran ser borrados con un gesto cotidiano. ¿Puedo pasar?, preguntó, sin mirarme a los ojos. Yo no respondí. Di un paso atrás y le abrí camino, como quien permite que entre una sombra que uno ya sabe que no va a apagar la luz. Nos sentamos en la mesa de siempre. Ella en la silla que solía ocupar cuando venía a contarme sus secretos, antes de que su mayor secreto fuera mi propia desgracia. Supe que Alejandro estuvo aquí, dijo, bajando la mirada, y se fue. Como siempre, asintió en silencio. Sus manos temblaban sobre la mesa. No vengo a pedirte perdón, añadió. Sé que no lo merezco. Solo quería que me vieras. Que supieras que ya no estoy con él, me reí. Una risa amarga, como un trago mal servido. ¿Y eso cambia algo? No. Pero tal vez sea el momento de cerrar esto. De hablar como dos mujeres, no como enemigas. Yo no tengo enemigas, Clara. Las enemigas se enfrentan con dignidad. Tú huiste como una ladrona. Y aún así, sigues sentada en mi mesa. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No dije nada. No me moví. De alguna manera, verla así no me producía placer. Me daba pena. No por ella. Por lo que fuimos. Por lo que podríamos haber sido. Tú no sabes todo lo que pasó, dijo, por fin. Alejandro me engañó. También a mí. Me prometió. Una vida. Una familia. Pero nunca dejó de pensar en ti. Nunca dejó de compararme contigo. Qué irónico. Pasaste toda tu vida queriendo lo que era mío, y cuando lo tuviste, no era lo que pensabas. Me equivoqué, Teresa. Lo sé, no te equivocaste. Decidiste. Y tus decisiones te trajeron hasta aquí. Solitaria. Dálida. Como yo, en algún momento. Solo que yo, ya no lo estoy. Nos miramos en silencio. Fue un instante largo. Incómodo. Pero necesario. Voy a irme, dijo, levantándose. Solo quería que supieras que, lo lamento, y yo quería que supieras, que ya no me duele, y era verdad, no era una pose. No era venganza. No era superioridad. Era paz. Una paz extraña, nueva, que nació de tanto lodo, de tanto fuego cruzado, pero que se mantenía firme. Como una flor que crece en medio del cemento, Clara salió sin hacer ruido. La vi alejarse desde la ventana. Caminaba lento, como quien carga más culpas que equipaje. Y yo me sentí liviana. Ese día encendí la radio y bailé. Sola. En mi cocina. Con los pies descalzos y la memoria por fin en orden. No bailé para olvidar. Bailé para celebrar, porque cuando alguien vuelve a tu vida esperando encontrar el mismo lugar. Pero tú ya no eres la misma persona, eso también es una forma de justicia, y en ese instante, comprendí que volver no siempre significa regresar. A veces, volver solo sirve para ver que ya no queda nada a lo que volver. Me llamo Teresa Morales, y esta es la primera vez, en muchos años, que lo digo sin sentirme una sombra, porque por demasiado tiempo, ese nombre fue apenas un eco escondido detrás de los títulos que otros me pusieron: esposa de Alejandro, hermana de Clara, madre abnegada, mujer silenciosa. Me convirtieron en personaje secundario de mi propia vida, y lo peor de todo, es que lo permití, después de tantas heridas, de tantas noches abrazando mi vacío como si fuera una cobija, de tanto llorar sin hacer ruido para no molestar a nadie. Hoy por fin entendí algo: lo que sobrevive en silencio, también tiene derecho a gritar. El día comenzó como todos los demás. Me levanté antes del amanecer. Prepare café. Me quedé mirando la casa en silencio. Cada rincón me contaba una historia distinta. Algunas me hacían sonreír por dentro. Otras, me partían el alma. Pero todas eran mías. No las de Alejandro. No las de Clara. Mías. Me senté en la silla de mimbre del patio, esa que tanto usábamos antes, y dejé que el sol me acariciara la piel arrugada. Ser los ojos. Escuché el canto de los pájaros, el ladrido de un perro lejano, y el murmullo constante de la vida que, a pesar de todo, seguía andando allá afuera. Fue entonces cuando decidí que no podía irme de esta vida siendo solo un recuerdo triste en la memoria de otros, así que empecé a escribir. No cartas. No reclamos. No despedidas. Empecé a escribir mi historia. Con cada palabra que trazaba en aquel cuaderno viejo, sentía que tejía nuevamente los pedazos rotos de mí. Escribí sobre el amor, pero también sobre el abandono. Sobre la entrega, pero también sobre la traición. Sobre la maternidad, pero también sobre la soledad.
No dejé nada afuera. Ni lo bello, ni lo sucio. Escribí sobre cómo descubrí que Alejandro me había engañado con mi propia sangre. Sobre cómo vi a Clara mirarme con pena mientras me apuñalaba con su sonrisa. Sobre cómo mis hijos, confundidos, eligieron el silencio como escudo. Escribí sobre el día en que pensé en rendirme. Sobre esa vez que sostuve una pastilla entre los dedos y lloré por no tener el valor de seguir, ni el valor de terminar. Escribí todo. Incluso lo que más me avergonzaba, y al hacerlo, algo cambió, no afuera. Dentro de mí, porque por primera vez, no escribía para que me entendieran. Ni para que me perdonaran. Escribía para recordarme que yo también existo. Que yo también siento. Que yo también merezco tener una voz. Me atreví a llevar mi historia a un pequeño programa de radio comunitario. Al principio, dudaron. Una anciana contando su vida, dijeron. Pero insistí. No por terquedad. Por convicción. Porque si yo no contaba mi verdad, entonces, ¿quién lo haría? Me senté frente al micrófono como quien se sienta frente a un abismo. Con miedo, pero también con decisión. Mis manos temblaban. Mi corazón golpeaba fuerte en el pecho. Pero mi voz salió firme. Cada palabra fue una herida abierta. Cada phrase, una costura. Y al terminar, no hubo aplausos estruendosos ni lágrimas exageradas. Solo un profundo silencio. De esos que nacen cuando la verdad golpea donde más duele. Días después, comenzaron a llegar cartas al programa. Otras mujeres. Otras, terises, escondidas tras otros nombres. Mujeres que también habían sido silenciadas, ignoradas, traicionadas. Mujeres que decían, gracias por hablar por todas nosotras, y entonces supe que ya no estaba sola. Una periodista local escuchó el programa y me invitó a su espacio de entrevistas. Me negué al principio. ¿Qué iba a decir yo frente a cámaras? ¿Quién querría escuchar a una anciana rota por dentro? Pero luego lo pensé mejor. Tal vez era momento de dar un paso más. Así que acepté. El día de la entrevista me vestí con la falda que más me gustaba. Me peiné con esmero. Me miré al espejo y, por primera vez en años, me gustó lo que vi. No por mi apariencia, sino porque reconocí a la mujer del reflejo. Era yo. Completa. Dañada, sí. Pero completa. En el estudio, las luces me cegaban un poco. Pero el calor humano que sentí me sostuvo. La entrevista comenzó, y la conductora me preguntó por qué quería compartir mi historia. Mi respuesta fue simple, porque si una sola mujer se siente menos sola al escucharme, entonces habrá valido la pena. Hablé de todo. Sin filtros. Sin adornos. Y cuando terminó, sentí una paz que no conocía. Una paz que no vino del perdón de Alejandro ni del arrepentimiento de Clara. Una paz que vino de mí. De saber que, por fin, recuperé mi nombre. Mi voz. Mi dignidad. Hoy, regreso a mi casa distinta. Ya no soy la víctima. Ni la sombra. Ni la mujer rota. Soy Teresa Morales. Y si algún día esta historia llega a otras manos, a otros oídos, quiero que sepan que no es una historia de dolor. Es una historia de renacimiento, porque a veces, para encontrarse, una tiene que perderlo todo, y yo lo perdí todo, pero me encontré a mí misma, y eso, lo vale todo. Y si llegaste hasta aquí, gracias por escuchar mi verdad. Tal vez no tengas idea de cuánto costó contarla. Pero si esta historia tocó tu corazón, si te hizo pensar en alguien, o en ti misma, entonces, por favor, no te vayas en silencio, deja tu comentario. Cuéntame si alguna vez también te sentiste invisible. Dale like si crees que ninguna mujer merece ser traicionada por los que más ama. Y comparte este vídeo, para que más voces como la mía se escuchen, porque ya basta de callar. Ya basta de fingir que no duele. Hoy, mi voz encontró su camino. Y tal vez, la tuya sea la próxima.